Cómics, figuras, diversión y mucho más es lo que nos ofrece la Mole Comic Con. Con 20 años de trayectoria, se ha convertido en el evento de ciencia ficción y cultura pop más grande de todo México. Con cerca de 35,000 asistentes, la Mole ofrece una increíble variedad de stands y de invitados, entre los que figuran escritores, dibujantes, coloristas y actores nacionales e internacionales. Todo para que los fans interactúen y aumenten su colección. Pero, ¿qué es propiamente la cultura pop? El sociólogo Leobardo Gutiérrez nos habla al respecto. ¿Qué es la cultura pop? Se le considera como una cultura de masas o también como cultura popular, y es una especie de suma de ideas que se manifiesta en la vida diaria de la sociedad, y los medios de comunicación influyen de manera importante. Por ello, a la cultura popular se le considera como algo simple y trivial que hace que encuentre una aceptación en un sector importante de la sociedad. El término cultura pop o cultura popular surge en la década de los 60 para referirse a la educación y la cultura de las clases sociales bajas, traspolándose al consumo masivo y oponiéndose a lo que se supone es la verdadera educación. Con la ayuda de él y la participación del escritor americano Danny Fingeroth, el ilustrador mexicano Carlos Ollán Villa y la opinión del lector Adrián Márquez Castro, intentaremos averiguar qué es lo que ve la gente en estas historias y por qué han logrado impactar tanto en el público mexicano. Empecemos escuchando cómo llegaron a leer estas historietas. Mi mamá me llevaba cómics de chiquito. O sea, me llevaba cómics de las Tortugas Ninja, de Batman, me llevaba de los héroes clásicos que había en los 80s, que sí había mucha venta todavía de cómics. Ahorita ha declinado un poco, pero en esos momentos estaba súper fuerte y me nació el gusto por dibujar, porque pues veía los libros y veía que otras personas hacían ese tipo de dibujos, y luego veía las caricaturas y me emocionaba, y me iba yo solo a llenar cuadernos y cuadernos y cuadernos de dibujos y así. Oh, I loved comics since I was a little kid, since I was like 5 years old. They just were always around, and somehow I think I got started because I liked Popeye the Sailor cartoons. So my parents got me Popeye comics, and I had relatives who gave me comics. There's something about the medium that really appealed to me as a child and hooked me, and I really enjoyed experiencing stories in that way. Yo creo que mi gusto comenzó por la serie de Spider-Man de 1990 que pasaban en televisión nacional. Y el primer cómic que recuerdo haber comprado fue en un aeropuerto. Yo era bastante pequeño. Era un número de los Cuatro Fantásticos, donde era un epílogo de Civil War. Y el número era bastante divertido porque era un documental que contaban sobre la vida de los integrantes, cómo empezaron y todo eso. Entonces creo que fue el primer cómic que compré y que me gustó y que empecé a coleccionar. Y de ahí fueron varios años donde compraba de vez en cuando, y fue alrededor del 2010 cuando empecé a coleccionar otra vez. Y hasta la fecha creo que colecciono bastante regular y que vengo a las convenciones también en cada edición. Podemos ver que desde una edad temprana tuvieron contacto con estas historias, pero ¿por qué exactamente? ¿Qué es lo que veían estos jóvenes?
Well, I think it's the same thing. I think youth see in the comics the same thing they see in the movies based on the comics is exciting, colorful adventures that often have multiple levels of meaning beyond just costume. They have adventures that are very exciting and fairly clear-cut battles between good and evil and metaphoric value that people can read into a lot of different meanings. It's sort of, much like my book Superman on the Couch, which is my book about why people love superheroes. Sort of, I think people just identify with the heroes and can kind of be inspired to deal with problems in their own lives through the adventures of the superheroes. Yo creo que el aspecto más importante y lo que lleva a muchas personas a consumir productos que tienen como protagonistas a los superhéroes es porque se ven reflejados ellos mismos o las aspiraciones de cómo les gustaría hacer, las actividades que les gustaría llevar a cabo o es simplemente lo que les gustaría poder realizar si tuvieran una habilidad extra o un superpoder. Distintas personas ven distintas cosas, pero creo que la primera es una versión idealizada de una persona, de sus aspiraciones, de qué es lo que les gustaría hacer, qué tipo de fantasías les gustaría cumplir, qué superpoderes les gustaría tener. Por ejemplo, cuando te hacen la típica pregunta, ¿no? De que qué habilidad te gustaría tener. Hay algunas personas que dicen, yo quiero volar, otros, yo quiero correr rápido, yo quiero desaparecer, ¿no? O sea, cada quien ve lo que quiere ver en su fantasía y cada quien escoge como su personaje favorito. Es importante señalar que los cómics fueron creados para atraer a la gente y entretenerla. Sobre todo, son enfocados a jóvenes quienes interpretan los mensajes sin tanto esfuerzo al leer y siendo algo muy accesible a ellos. Por ello, los jóvenes se sienten protagonistas de la historia contada, se identifican plenamente con dicha historia y se miran en algún personaje, descubriendo sus sentimientos parecidos a lo que están leyendo. Es muy común que los jóvenes asuman en su vida cotidiana actitudes de héroes o de villanos. Por lo que se ve, hay una clara proyección entre la audiencia y los personajes, pero ¿por qué estos personajes de origen americano han logrado impactar tanto en la audiencia mexicana? You would know the answer to that better than I would. I don't know. Why do you think? I'm the wrong person to ask. You're the person to ask, or he's the person to ask. I'm glad they do, but I mean, look, when we make the stories, when we write them and draw them and edit them, we aim to make them universal and talk about the human condition, which transcends international barriers. But why it's more popular in some countries than others, I really, like I said, you could answer that better than I could. Porque ellos empezaron con este género, con el cómic. El cómic nació de una expresión artística que tuvo su boom en Estados Unidos. Entonces, desde poquito antes de la Segunda Guerra Mundial para acá, se ha popularizado todas estas historias de héroes y todas las historias fantásticas que conocemos en los cómics, y el público mexicano también ha tratado de hacer sus propias historias y sus propios cómics con personajes como Calimán y todos esos que son muy parecidos a lo que sería un superhéroe de cómic estadounidense o un serial, digamos, de Estados Unidos. Y es una cuestión que viene de una moda que se trató de adaptar de un arte que salió de allá. Entonces, creo que el tipo de historias que cuentan es universal, en todos lados pega, pero es una adaptación de un arte americano. Bueno, yo creo que su popularidad se debe mucho a que el primer superhéroe de la historia, Superman, que apareció en Action Comics número 1 en 1938, tuvo esa nacionalidad, o sea,
es un alienígena que es adoptado por americanos para defender la verdad, la justicia y el modo de vida americano. Y como muchas personas dicen que el jazz es el arte americano porque es una forma de música que se creó en ese país o que es muy representativa de esa misma nación, de igual forma los cómics es la industria de Estados Unidos. A pesar de que se han hecho muchísimos cómics en diferentes países de Europa y que han alcanzado estatus de culto, también en Latinoamérica como el Eternauta o el Incal, pues yo creo que los valores más significativos que tiene la industria los adquirió en Estados Unidos. El hecho de que se publique mensualmente un título, el que haya superhéroes, capas, que se entrecrucen los personajes en ciertos eventos o títulos también, yo creo que se basa más bien en que es un país muy grande, pero creo que la diferencia más importante y el punto esencial de todo esto es que los superhéroes reflejan una cualidad que tienen las personas, y es de buscar el bien dentro de sí mismos o de aspirar a mayores cosas. El querer ayudar al prójimo, el querer ser una mejor persona como para poder marcar el ejemplo hacia la sociedad y mejorar como mundo, son valores universales, son valores que en cualquier lado son apreciados y que son necesarios para que podamos progresar como una raza humana o como sociedad incluso. Considerando todo lo anterior, ¿cómo ven estos conocedores del fenómeno de la cultura pop hoy en día? ¿Cómo veo el movimiento de la cultura pop? Pues creo que se ha hecho más fuerte porque las películas tienen mucho que ver. Se han puesto bastante de moda las películas de Marvel, de DC, Star Wars, todo eso es un medio masivo, ¿no? Entonces la gente ve la película, se emociona y luego busca más y más y más sobre sus héroes y las cosas que les gustan, ¿no? Entonces empiezan a hacer una gran comunidad de personas que tienen cosas en común. Entonces ahorita puedes ver que hay muchísima gente aquí y todos tenemos en común que nos gustan las mismas historias, ¿no? Y algunos, bueno, o sea, mismas historias, me refiero a las que son de conocimiento masivo, como Superman, Batman, todas esas, ¿no? Entonces, aquí cualquier persona que si te decidieras tú a hablar con cualquiera, le puedes hablar de cómics y te van a medio entender, ¿no? No es como que vayas afuera en la calle y empiezas a hablar como loco de que esto y conoces esto y lo otro, y no todo el mundo va a saber de qué habla, ¿no? Entonces, eso está muy padre, que la gente como que aquí sabe lo que tú sabes, o inclusive más, o un poquito menos, pero todos tienen cosas en común, y eso está bonito, que la gente se tenga cosas en común, que se reúnan, y que por lo general todo es bastante calmado, la gente es muy amable, entonces, por lo que me ha tocado a mí, no he tenido experiencias malas ni nada. Entonces eso me gusta, que la gente se reúna en lugares, que salga de su casa y que comparta cosas en común, ya sea el gusto por alguna historia, el gusto por algún tipo de arte, o pues simplemente, o sea, que quieran ir a divertirse afuera compartiendo sus gustos, ¿no? I think it's great that people who enjoy pop culture can come to these things and meet the creators, meet the actors and writers and directors, and meet each other. You know, it's a great social event, and it really helps people to not feel isolated, to feel part of a community. Pues no queda más que disfrutar, ¿no? Que estamos viviendo una época dorada otra vez en el que ser geek o nerd no está mal visto, sino que todo lo contrario, puedes responder las preguntas de tus amigos que tienen acerca de las películas de Marvel o de DC o cosas por el estilo. Esta clase de eventos forman parte de la cultura pop. Es un espacio donde los fans se reúnen y pueden estar a gusto. ¿Qué es lo que más le puede gustar a la gente? I like meeting fans. I like hearing what people think about the comics, and you know, it's quite possible we may have intended to say one thing, but people may get a different lesson or meaning out of it, and it's nice to know that things you do, even if I did them years ago, have an impact and effect in a positive way on people.
A mí ver a mis amigos artistas, a mí ver a mis compañeros que por lo general todos son una bola de solitarios y están en su casa todos trabajando y esta es una profesión que necesitas estar bastante concentrado en tu trabajo. Entonces para mí es un gusto poder ver a amigos que por lo general solamente pues veo a través de internet o los saludo así de vez en cuando porque algunos vienen de fuera, pues de Guadalajara, de Monterrey, vienen de Sonora, o sea, de todos lados. Entonces eso es lo que me gusta más a mí de estos lugares y obviamente que la interacción con las personas que vienen me saludan y por lo general me saludan en internet. Aquí también ya les pongo cara y digo, es una persona, sí, respiras, ¿no? Está padre. Lo que más me gusta es la convivencia que hay entre personas que comparten un gusto y que son afines en cuanto a cómo les gusta pasar su tiempo libre. Y lo que me agrada bastante es que es un ambiente bastante agradable, no hay ninguna persona que no tenga algo que ver contigo en algún sentido. O sea, tal vez no le gusten las mismas series que a ti, pero es un gusto común el que compartes en un espacio y tienes como que la seguridad de que al menos alguna persona aquí no se va a sentir incómodo si tú empiezas a platicarle de cosas que a lo mejor en la calle pues no saben ni qué onda. Tras analizar todo lo presentado en este documental, podemos ver que la cultura pop es un fenómeno enorme que abarca muchas áreas que puede interesar a cualquiera. Es un espacio donde sin importar las fronteras entre países o las edades, uno puede sentirse identificado, pero ¿cómo puede uno empezar? ¿Cómo entrar en este mundo? Well, some people just aren't going to like it. So I mean, you can't, not everybody, even though the word popular is in it, not everybody likes it. But I think if you find out what that person likes in general, then you can say to them, well, if you like that, then maybe you would like this movie or this comic or this graphic novel or this game. You sort of have to see what's important to them and what they enjoy, and then try to find. And it may not be a superhero comic. It may be an independent comic. It may be a historical graphic novel. It may be, a collection of vintage comic strips. Not everybody has to like the same thing, but try to find what they like already, and then find something that's like it that they might enjoy. I think and if they don't enjoy it, that's fine. There's so much competing for people's attention that there's no time. Even if you wanted to, see or experience everything, there's no time in the world to do it. Yo creo que esta época es donde más hemos visto de producciones acerca de los cómics, ¿no? Cómics que tú crees que es fácil de identificar, ¿no? Por ejemplo, Superman, ese sí es de un cómic, ¿no? O Thor, ese sí es de un cómic. Pero hay incluso series que ya se hayan hecho y que tal vez no recuerdan que es de cómic. Por ejemplo, Before Vendetta, pues es un cómic originalmente. El cómic de Constantine, que muchos vieron la película con Keanu Reeves, también es un cómic. The Walking Dead es un cómic. Runaways, que van a sacar, es un cómic. Muchas series que son así como de terror o cosas que no tienen mucho que ver con las capas y las mallas, pues sí tienen sus orígenes en los cómics. Yo creo que en este tipo de eventos puedes encontrar muchísimas personas o muchísimos stands donde venden cosas para que puedas aprender y meterte cada vez más a este fenómeno. Pues que encuentre las historias que les gustan, ¿no? Que busquen dentro de todo el panorama qué tipo de historias están buscando, qué tipo de cosas quieren leer, qué tipo de cosas quieren ver. Porque hay historias de todo, hay historias de zombies, hay historias de superhéroes, hay historias de monstruos, hay historias de romance, de todo, o sea, anime, todo. Hay un lugar para cada quien, solo es cuestión de que se decidan a buscar qué es lo que les gusta. Y de seguro van a encontrar algo porque las historias, la pasión por contar y que nos cuenten historias nunca se va a acabar, toda la vida. Desde que había gente tirándose piedras en la prehistoria, se juntaban en las fogatas y se ponían a contarse cuentos, pues, ¿no? Así se pasó la historia al principio de boca en boca y ahora hay por el medio escrito, por el medio visual, todo eso. Siempre vamos a tener una necesidad de contar historias y la forma en la que la gente puede entrar es que simplemente busquen qué es lo que les gusta y que empiecen a escribir y a leer.